Para comprender el Museo Casa de la Memoria y Museo Escolar de la Memoria Comuna 13, debemos partir de una pregunta fundamental. ¿Cuándo un espacio físico se convierte en un lugar de memoria? Los lugares de memoria trascienden su dimensión física para convertirse en construcciones simbólicas cargadas de sentido, como lo plantea Jellin y Langland. Cuando un sitio acontecen eventos importantes, significativos, lo que antes era un mero espacio físico o geográfico se transforma en un lugar de significados particulares, cargados de sentimientos para sujetos que lo vivieron. Cordial saludo para todas y para todos. Somos Jenny Valencia, Lina Caicedo y quienes habla Andrés Villada, licenciados en Ciencias Sociales, y actualmente trabajamos en la ciudad de Medellín. Los queremos invitar a un recorrido por dos espacios emblemáticos y significativos de la ciudad. Tenemos por un lado el Museo Escolar de la Memoria, Comuna 13, ubicado en el barrio San Javier, y el Museo Casa de la Memoria, ubicado en el centro, en el corazón de la ciudad. Estos dos espacios nos permiten comprender la historia reciente de Colombia y reflexionar de cómo la memoria se convierte en una herramienta pedagógica y transformadora. Retomando lo que acabamos de escuchar, surgen entonces dos preguntas clave. ¿Cómo se transmiten estos pasados de violencia? ¿Quién tiene el poder de decidir qué se recuerde y cómo recordarlo? Es aquí donde entra en juego la pedagogía de la memoria, que establece un campo de reflexión crítica sobre estas transmisiones. Los autores citados por Domínguez expresan que la pedagogía de la memoria delimita un espacio de reflexión y de reproducción de experiencias asociadas a la transmisión de pasados violentos y conflictivos. Sin embargo, lo fundamental de esta pedagogía es su carácter contrahegemónico, y esto es crucial para entender la diferencia entre estos dos museos. En otras palabras, mientras en el Museo Casa de la Memoria la institucionalidad busca ofrecer un relato incluyente sobre el conflicto, en el Museo Escolar de la Comuna 13 es la misma comunidad que se narra a sí misma, buscando poder así sanar y avanzar. Esto evidencia que la memoria no es neutral, siempre hay una disputa sobre cómo recordar, qué olvidar y cómo contarlo. Domínguez identifica esto como la construcción de memorias que operan como tramas subjetivas, donde los diversos actores y dinámicas históricas demandan políticas de representación en las que se pueden recordar individual o colectivamente. Dicho esto, es importante situar esta experiencia en un contexto histórico más amplio. Lo que estamos viendo en la ciudad de Medellín, presenciando en la ciudad de Medellín, no es un fenómeno aislado. El siglo XX transforma significativamente la manera en la que reconocemos la historia y la memoria. Como ya lo mencionaba Traverso, en esta época, historia y memoria sufren un proceso de disociación que resulta significativa en cuanto a la democratización del proceso historiográfico. La historia ya no era ese proceso de socialización de los acontecimientos por parte de las élites de Occidente o por parte de los vencedores. La historia en este proceso de disociación le permite a la memoria y a la historia ir encaminadas a encontrar otros contextos para surgir, el contexto de los vencidos, de los de abajo, de los subalternos. En este escenario podemos ver que tanto el Museo Casa de la Memoria como el Museo Escolar son evidencia de estos procesos. En el Museo Casa de la Memoria, desde lo institucional, vemos un proceso de resignificación histórica a nivel local, a nivel departamental y nacional, de lo que es para nosotros la historia del conflicto y la violencia en Colombia. Por otro lado, el Museo Escolar, desde un proceso pedagógico de la memoria, lo que pretende es esta construcción desde las realidades y las percepciones de la comunidad, del contexto educativo. No obstante,
Traverso también nos habla de que hay que tener una precaución en el hecho de simplificar o de llevar a la mitificación a la historia y la memoria. ¿Por qué? Porque en este escenario de democratización se puede recaer bajo los intereses de quien, de las industrias o de quien, pues en este caso, lleve a cabo el ejercicio de memoria. Conciencia. El Museo Casa de la Memoria nos recuerda que Medellín y Colombia llevan consigo heridas profundas, pero también voces de resistencia. Aquí la memoria se convierte en un archivo vivo que interpela y enseña. El Museo Escolar, por su parte, nos muestra cómo una comunidad puede transformar el dolor en una pedagogía cotidiana que involucra niños, niñas y jóvenes. Bueno, y partiendo de estas realidades, es fundamental escuchar voces en la perspectiva de las experiencias que dejan estos espacios. Profe, cuéntenos, ¿cuáles son esas experiencias significativas que dejan estos espacios de memoria para la construcción del pensamiento crítico de estudiantes ante la historia reciente de nuestro país? La docente Vanessa López Franco, integrante de la institución educativa Eduardo Santos y del Museo Escolar de la Memoria de la Comunidad. Bueno, voy a contarles un poquito. El Museo Escolar de la Memoria tiene un enfoque y es reconstruir la memoria social desde el territorio, y también nuestra institución educativa dentro del currículo tenemos énfasis en la pedagogía de la memoria. Bueno, desde mi experiencia como docente en esta institución y como parte del equipo gestor, quiero contarles que es fundamental que en este tipo de territorios, en la Comuna 13, que ha sido víctima de los enfrentamientos armados y de las guerras civiles que ha tenido la comuna, es muy importante formar a las nuevas generaciones. Primero, formarlas desde el reconocimiento de su territorio y de su historia, pero también en generar acciones de paz en ese mismo territorio y cómo podemos hacer énfasis en reconstruir todo ese tejido social. ¿Cómo crees que inciden estas experiencias para sus procesos de relación en la comunidad educativa o en las comunidades de sus barrios en cuanto a las experiencias de aprendizaje que deja el museo? Desde la experiencia con nuestros estudiantes, el primer enfoque también es formarlos en liderazgo, que a partir de sus acciones ellos generen transformaciones y entender no solamente el conflicto y la guerra desde ese no haberlo vivido, sino también desde cómo poder reconstruir ese tejido social. Aquí es muy importante. ¿De qué manera crees que el Museo Escolar, como lugar de memoria, marca territorial, significa para las poblaciones un proceso de búsqueda de identidad y de reconciliación ante diversas dinámicas que se experimentan pues, en la ciudad, en el escenario de la violencia y el conflicto? Bueno, parte de la reconstrucción de identidad dentro de ese colectivo es lograr que estas futuras generaciones entiendan la importancia de conocer su historia. Queremos que no solamente la Comuna 13 de alguna manera vuelva a ser victimizada, creyéndose que es un territorio violento, sino también mostrar otra cara de la comunidad, mostrarle a los jóvenes que hay otro camino, el camino de la paz, de la reconciliación y también de la verdad y el reconocimiento de su propio territorio. ¿Cómo crees que los lugares de memoria contribuyen a la construcción de la reflexión y el pensamiento crítico para las nuevas generaciones? Pues para la transformación social de sus contextos. Ahora, no sé, profe, ¿nos podrías comentar cuál crees tú que es la relevancia de incorporar estos procesos de pedagogía de la memoria en todos los niveles educativos? ¿Y cómo pues esto podría llegar a transformar la forma en la que los educandos se acercan a su entorno social y a su historia? Yo considero que los lugares de la memoria son fundamentales. No solamente fundamentales para recordar, sino también para hacer énfasis en que todos esos embates de la guerra que vivió la Comuna 13, todos esos desaparecidos hoy, todavía están en la memoria de cada una de las víctimas, no solamente de sus familiares,
sino de una comunidad que hoy clama justicia y que clama verdad. Por eso el Museo Escolar de la Memoria trabaja arduamente para contar esa memoria colectiva, no es de la voz oficial, sino de las voces de las víctimas en el territorio. Muchas gracias. Los lugares de la memoria son escuelas vivas. Aquí se enseña que recordar es un derecho y un deber ciudadano.